Tiempo con Dios es un momento para fortalecer tu espíritu y escudriñar la palabra. Vive ahora Tiempo con Dios. Familia hermosa, qué alegría y qué tristeza me da porque lamentablemente es el último día de esta semana. Después continuaremos con otros temas, pero este tema me ha gustado mucho porque sé que hay muchas parejas que son conscientes que necesitaban estos consejos que Dios puso en mi boca y este precioso material que lo escogí para ustedes específicamente. Bueno, comenzamos Tiempo con Dios teniendo en cuenta, óigame, la reflexión que hago introductoria. Hablemos de locos religiosos, óigame. Tengo un amigo al que invitaron a una cena y lo sentaron junto a un agresivo incrédulo que se deleitaba en hostigar a los cristianos. Durante toda la velada el hombre acosaba a Mateo sin misericordia acerca de los males de la cristiandad a lo largo de la historia. Eso. Con cada insulto mi amigo calmadamente respondía: ese es un punto de vista interesante. Luego le hizo una pregunta que provocó un auténtico interés en el hombre y desvió la conversación, llevándola lejos del asunto que dividía a ambos hombres. Cuando al final ya estaban a la puerta para despedirse, el hombre disparó un golpe final. En ese momento, Mateo le pasó el brazo por los hombros y riendo entre dientes le dijo: amigo mío, toda la noche te has pasado tratando de hablarme de religioso. ¿Acaso eres uno de esos locos religiosos? La animosidad del hombre se disolvió en un estallido de risa y luego se puso serio por cuanto efectivamente era un loco religioso. Todos los seres humanos lo son. Somos insaciable e incurablemente religiosos, perseguidos y acosados por el incesante amor de Dios, aunque puede que intentemos mantenerlo lejos de nosotros. La amabilidad y el ingenioso humor de Mateo despertaron el corazón de este hombre para que pudiera ser receptivo al Evangelio. Hemos de ser prudentes como serpientes. Mateo 10:16 dice: he aquí yo os envío como abejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Al lidiar con incrédulos, hablándoles con gracia sazonada con sal. Colosenses 4:6 dice Pablo: sea vuestra palabra siempre con gracia sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Pensamiento del día. Como la sal de la tierra, los creyentes pueden provocar en los demás sed de agua viva. Que el Señor les bendiga. Bueno, mis amadas parejas lindas que están en Tiempo con Dios, vamos a ver unas excepciones a la regla. ¿Qué debe usted hacer cuando su cónyuge tiene una necesidad emocional, la cual a usted no le entusiasma satisfacer? ¿Será que la estrategia del acuerdo mutuo lo exime del deber de satisfacer esta necesidad? ¿O está usted en la obligación de satisfacer las necesidades emocionales importantes uno del otro, aún si el hacerlo no le entusiasma? Ojo con esto.
Podremos responder a estas preguntas cuando entendamos el propósito de la estrategia del acuerdo mutuo. Es un principio cuyo propósito es ayudarles a resolver conflictos con amor y consideración mutuos. La postura por defecto de no hacer nada no está diseñada para ser una solución permanente en cualquier problema matrimonial. Más bien, es lo que hacen los cónyuges mientras están tratando de encontrar una solución. Voy a repetir esta parte porque es muy importante. Mire, hijos, la postura por defecto de no hacer nada, o sea, que se dañe el matrimonio, no importa. No está diseñada para ser una solución permanente en cualquier problema matrimonial. Más bien, es lo que hacen los cónyuges mientras están tratando de encontrar una solución y resultan en la que no les conviene. Los cónyuges deben satisfacer las necesidades emocionales más importantes del uno del otro. El no satisfacerlas no debe ser una opción en el matrimonio. Pero también quiero hacer hincapié en la importancia de satisfacer las necesidades emocionales uno del otro por medio de un acuerdo mutuo entusiasta. ¿Qué viene entonces? ¿Qué debe hacer un cónyuge cuando no le gusta satisfacer cierta necesidad emocional de su pareja? Podría hacer algo que no le gusta mucho a título de prueba hasta encontrar una manera de satisfacer dicha necesidad de una manera más grata. Pero el tiempo de prueba no debe durar mucho tiempo. Debe dar fruto inmediato. O los cónyuges deben volver a tener una sesión de tormenta de ideas con el fin de encontrar otros métodos. Ahora, aquí es muy importante tener en cuenta que las necesidades emocionales de la pareja tienen que ser puras, santas, perfectas. En algún comentario que hice en esta semana hablé de aquellos matrimonios que tristemente se corrompen por la mentalidad del cabezón, no de la cabeza, del cabezón, que saca a esa niña de ese hogar, lo lleva para su hogar, claro, le compró muebles, lo puso muy bien, todo tan bonito y todas las cosas. Pero dentro de su mente corrupta que manejó en el mundo, quiere llevar esa inmundicia de resabios, de mañas, de pornografía, de aparatos y de porquerías que utilizaba en la calle allá en su mundo hostil, y lo quiere llevar para utilizarlo con su esposa. Óigame, eso no le trae sino desgracia en el matrimonio. Una niña que nunca se imaginó que eso tenía que hacer. Y él lo toma como una necesidad emocional. Perdone, pero eso no tiene nada que ver con la santidad de la verdadera necesidad emocional, sexual. Ojo, si hay alguien que esté entendiendo el mensaje que Dios está mandando y poniendo en mi boca para llevarle allá, corte con esos hábitos perversos que no tienen nada que ver con lo emocional, porque eso ya no es necesidad emocional, sino perversidad emocional que corrompe su pareja. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Continuemos con este tema que es muy interesante. Mire, una vez tuve un trabajo metiendo cartas en su sobre.
Era una tarea tan trivial y repetitiva que al principio no veía la hora de terminar. Pero cuando el proyecto se terminó después de unas 3 semanas, me hizo falta el trabajo. Había aprendido a modificar mi técnica de meter cartas en un sobre hasta hacerlo de manera rápida y fácil. Y además me había hecho amigo de mis compañeros de trabajo mientras trabajábamos juntos. De hecho, pude llegar a disfrutar de la mayoría de trabajos que tuve mientras asistía a la universidad. Lo mismo puede ser cierto en cuanto a satisfacer las necesidades emocionales. Tomemos como ejemplo el sexo y la conversación. La mayoría de los hombres ansían tener relaciones sexuales. Yo creo que por naturaleza somos hiperactivos sexuales. Y la mayoría de las mujeres ansían recibir afecto y conversar. Eso son ellas. Los hombres no entendemos por qué su esposa pasaría por alto una oportunidad de tener relaciones sexuales. ¿Qué tan fácil es hacer el amor? Y las esposas se preguntan por qué su esposo se resiste a ser afectuoso y conversar. ¿Será tan cansón darme un abrazo y conversar conmigo por un rato? Por supuesto que el problema es que los hombres y las mujeres son diferentes. No es que las mujeres nunca disfruten el sexo, ni que los hombres nunca disfruten del afecto de la conversación. Es simplemente que en general no es lo que desean ante todo. Entonces, si la esposa no tiene un deseo entusiasta de tener relaciones sexuales con su esposo, ¿quién ansía tenerlas? Debe ella incumplir la estrategia del acuerdo mutuo para satisfacer la necesidad de su esposo. ¿Y qué de una esposa que necesita recibir el afecto de su esposo y conversar con él? Pues debería él tratar de satisfacer la necesidad de ella, aun cuando no tiene ganas de hacerlo. ¿Será que el cónyuge que quiere que el otro satisfaga sus necesidades emocionales a toda costa es egoísta e indiferente? El problema que acarrea el incumplir la estrategia del acuerdo mutuo en lo que concierne satisfacer las necesidades emocionales va más allá del tema del egoísmo, es decir, que un cónyuge se beneficia a expensas del otro. También cohíbe la habilidad del cónyuge, renuente de satisfacer esa necesidad emocional en el futuro. Parejas lindas, mientras menos uno disfruta de algo, menos querrá volver a hacerlo, por supuesto. Si su esposo o su esposa quieren que su cónyuge satisfaga sus necesidades emocionales a menudo, el cónyuge debe hacerlo con entusiasmo. Debe aprender a hacer como hice yo cuando aprendí a disfrutar de meter las cartas en su sobre. Mire, hijos, la relación de pareja, yo creo que nunca se aprende a plenitud a entenderse el uno al otro.
quizás lleguen como pareja a acostumbrarse en los dos, pero a entenderse plenamente es bastante difícil. Lo bonito es que se pueden hacer correctivos y esos correctivos los llevan a vivir felices, pero que lleguen a entender, no, se llegan a acostumbrar y eso es la realidad de una pareja. Se acostumbran, luego se envejecen y ahí conviven y al final la pasaron bueno y tuvieron hijos y nietos y bisnietos y hasta tataranietos. Avancemos. En ese orden nos preguntamos cómo disfrutar de satisfacer una necesidad emocional que uno no tiene. Hay dos fuerzas motivadoras en la vida. La más fuerte es el disfrutar de hacer algo y después de esta, la más fuerte es disfrutar de sus consecuencias. Ya sea que la actividad deseada es el sexo, el afecto o la conversación. Si uno de los cónyuges no tiene una necesidad fuerte de esta, le incumbe al otro cónyuge asegurarse de que la actividad sea placentera y que sus consecuencias sean placenteras. De lo contrario, el cónyuge que no tiene esta necesidad, óigame pues, dará 1000 excusas para evitar la actividad. Supongamos que su cónyuge quiere tener relaciones sexuales y usted está demasiado cansado o cansada para siquiera pensar en ello. Debe usted satisfacer la necesidad de su cónyuge aún si va en contra de la estrategia del acuerdo mutuo. ¿O debe esperar hasta un momento en que usted sienta un deseo entusiasta por la actividad que ansía su cónyuge? Como mencioné en el último capítulo, usted puede tener entusiasmo por integrar algo nuevo para ver si pudiera ser una solución agradable al problema. Este enfoque a la resolución del problema dice, pruébalo y verás que te gustará. Pero ¿pudiera él tener relaciones sexuales cuando uno está prácticamente dormido, ser parte de este plan temporario? Lo dudo. Lo más probable es que sería simplemente una manera de lograr que su cónyuge lo dejara tranquilo, dejara de hacerlo sentir culpable. Qué tristeza. Si usted ayudara a su cónyuge a entender lo que usted más disfruta en las relaciones sexuales y las condiciones que son más favorables para usted, pudieran acordar hacer el amor de esa manera por un tiempo. Usted también pudiera sugerir que después de hacer el amor, su cónyuge satisfaga las necesidades emocionales de usted, tales como la conversación y el afecto, como una consecuencia agradable para usted. Y eso se logra, ¿con qué? Pues con el poder del acuerdo, el acuerdo mutuo. Y cuando el acuerdo mutuo se logra poner en un pleno entendimiento, óigame, se llega a tener una favorable relación grata, tanto para el uno como para el otro. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Bueno, al principio, de acuerdo a lo anterior,
es posible que este plan no se lleve a cabo al pie de la letra. Es posible que al principio su cónyuge no entienda a plenitud cómo hacer para que la actividad sea agradable para usted. Y posiblemente el efecto y la conversación después de las relaciones sexuales tengan que mejorarse. Por lo tanto, tal vez usted no disfrute tanto del proceso, pero si a la larga su cónyuge fuera a satisfacer todas sus condiciones, usted sentiría tanto entusiasmo por las relaciones sexuales como su cónyuge. La meta debería ser que a la larga ambos, óigame bien, ambos satisfagan las necesidades emocionales importantes del otro por medio de un acuerdo mutuo entusiasta. Pero el camino que lleva a este resultado final pudiera requerir que por un tiempo usted no esté muy feliz mientras que tratan de descubrir la mejor manera de satisfacer las necesidades uno del otro. Hijitos, es difícil para los cónyuges satisfacer las necesidades emocionales de su pareja si no están motivados a hacerlo. Pues, ¿cómo? No disfrutan de satisfacer esas necesidades y tampoco disfrutan de las consecuencias de satisfacerlas. Este razonamiento les parece ofensivo a muchos cónyuges. ¿Por qué debo yo recompensar a mi cónyuge por hacer el amor conmigo? ¿O por qué tener una conversación conmigo? ¿O por ser afectuoso conmigo? Si mi cónyuge verdaderamente me amara, no querría él o ella satisfacer mis necesidades sin ser recompensado. Y esas compensaciones tienen que buscarlas mutuamente. ¿Recuerdan el ejemplo del carrito? El carrito, ambos encuentran que se satisfacían al poner algo que le gustaba a él y que le gustaba a ella en el carrito. Y llegaron a un entendimiento tan bonito. Pues aquí en esta parte también de la intimidad se puede lograr. Lo que pasa es que se necesita una disposición mutua, un entendimiento mutuo y desde luego hacer una recopilación de todos los temas que hemos visto en esta semana y sacar los puntos esenciales, fundamentales y propicios para que la relación tenga verdaderamente un éxito total. Simplemente es seguir los consejos, ponerlos en acción y al final llegan ustedes a disfrutar de las consecuencias satisfactorias. Pregunta sencilla en este quinto segmento. ¿Entiende usted que por mucho que se amen, esta manera de pensar dificultará más el proceso de satisfacer las necesidades emocionales uno del otro? El sacrificio a corto plazo para llegar al disfrute mutuo a largo plazo tiene sentido. Sin embargo, a menos que su plan final es crear una satisfacción de disfrute y recompensa mutuas, su plan no funcionará. El sacrificio temporal llegará a ser sacrificio permanente. Y la relación mutua emocional no tiene por qué tener sacrificio.
No puede ser, tiene que haber disposición plena. No podemos sacrificarnos para tener un placer emocional, no. Y si se vuelve permanente, menos. Porque llegará a una totalidad de disculpas que van a impedir permanentemente la relación. Y eso llevará a ambos a que ambos se sientan una repugnancia por satisfacer las necesidades emocionales de su cónyuge. Grave es esto, hijos. ¿Cuál es la mejor recompensa por satisfacer las necesidades emocionales uno del otro? Sencillamente es el satisfacer las necesidades emocionales uno del otro. Si uno de ustedes ansía tener relaciones sexuales y el otro ansía recibir afecto y conversar, pues combine ambas cosas. Y en esto hay que ser claros. Las damas les fascina que les conversen, les fascina que les hablen, les fascina hablar. Y a nosotros les fascina actuar. Sexo, eyaculación y chao. Entonces, es ponerse de acuerdo en estas dos partes. Vuelvo a repetir, si uno de ustedes ansía tener relaciones sexuales y el otro ansía recibir afecto y conversar, pues combinar ambas cosas. Haga que el sexo sea la recompensa por ofrecer afecto y conversación. Y haga que el afecto y la conversación sea la recompensa por tener relaciones sexuales. Ahí tienen ustedes el éxito total. Otra consideración esencial es la manera en que hacen el amor y expresan su afecto y los temas de los cuales hablan. Se debe dar preferencia al cónyuge que tiene menos necesidad, porque si la necesidad de uno va a ser satisfecho, esa persona debe hacer que la experiencia sea lo más agradable posible para el que está supliendo la necesidad. Y esto es algo muy interesante que lo aprendan a manejar. No por complacencia en sí, tampoco porque me toca, no, sino porque hay un verdadero sentido de amor, de respeto y de evaluar al cónyuge en sus sentimientos emocionales. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Para finalizar, mis amados, llegamos a una parte muy importante. En la mayoría de los casos, es la esposa quien tiene menos necesidad de tener relaciones sexuales y el esposo quien tiene menos necesidad de afecto y conversación. Ya lo habíamos tal vez tocado en uno de los segmentos anteriores. A nosotros la práctica, a ellas lo sensato, lo suave, la charla, el diálogo, tantas cositas que les agrada a ellas. Y eso es lo normal, así es su manera de ser, esa es su naturaleza, como la de nosotros, hiperactivos sexuales. Entonces, si el esposo quiere más sexo y la esposa quiere más afecto y conversación, ambos deben comprometerse a satisfacer esas necesidades. Lo cual implicará que por un tiempo no cumplirán con la estrategia del acuerdo mutuo. Sin embargo, durante este periodo de prueba, le incumbe al cónyuge
que tiene la necesidad más fuerte, aprender a hacer que la experiencia sea agradable para su cónyuge, que tiene menos necesidad. Si siguen aplicando este principio, óigame, al final estarán satisfaciendo las necesidades emocionales uno del otro por medio de un mutuo acuerdo entusiasta. Parejas lindas, cuando encuentran que no están satisfaciendo las necesidades uno del otro, no dejen pasar una semana más antes de abordar el problema. Deben idear un plan que los lleve a una solución. Cada cónyuge debe recordar que si quiere que sus necesidades emocionales sean satisfechas, su cónyuge tiene que llegar a disfrutar de satisfacerlas o ser galardonado por satisfacerlas. No se enrede pensando que su cónyuge está en la obligación de satisfacer las necesidades de usted sin tener que ser galardonado. Cierro con esto. Y también recuerden que si el satisfacer las necesidades de ustedes es desagradable, lo más probable es que destruirá la disposición de su cónyuge a satisfacerlas. Si sus respuestas en el cuestionario de necesidades emocionales indican que ustedes necesitan ayuda para aprender a satisfacer las necesidades emocionales más importantes el uno del otro, escuchen lo que él necesita, lo que ella necesita en Tiempo con Dios. Tiempo con Dios, que es este programa. Es un tiempo en el cual se dan los consejos oportunos, prudentes, sabios, simplemente teniendo en cuenta los fundamentos bíblicos. La violación no cabe dentro de la relación de pareja. El maltrato no cabe. Eso es una irresponsabilidad. La unidad, el amor, la consecuencia del uno para el otro, del otro para el uno. Eso produce alegría, gozo, paz, unidad, vuelvo a repetirlo. Y desde luego se cumple el propósito perfecto de Dios. Tenerlos unidos hasta que la muerte los separe. Hasta aquí llegamos, mis hijos. ¿Me dan permiso de orar por ustedes, parejas lindas? Tómense de la mano. Mejor abrácense. Buen Dios y Padre, hemos tenido una semana de consejo oportuno para estas parejas lindas que con seguridad han entendido su santo propósito. ¿Qué necesita él? ¿Qué necesita ella? Y cuando ella necesita, él le provee. Y cuando él necesita, ella le provee. Y esto es la perfecta unidad dentro de la relación de pareja. Yo cubro a esa multitud de parejas que han estado en sintonía de Tiempo con Dios. Para mí ha sido honrosísimo haber traído este material y exponerlo a través de la radio, la televisión y en los consejos que tú, Papito Dios, has puesto en mi boca. Ahora, Padre, que sea el poder del Espíritu Santo que ilumine a estas parejas a permanecer unidas en todo tiempo,
en todo lugar y por toda causa. Nunca pensar en la disolución de la relación. Por el contrario, a protegerse el uno con el otro. Y de esta manera cumplirán perfectamente el propósito tuyo. Llénalos de ti, Padre. Llénalos de su gracia, de su favor, de su perdón, de su misericordia. Les recuerdo nuevamente lo que oré en un principio. Estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, los podrá separar del inmenso amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Clamo para que en su hogar no les sobrevenga nada malo, ni plaga llegue a su morada. Por Cristo Jesús. Amén y amén.